Hermanos, hoy estamos delante de un pasaje bastante interesante. Y antes de empezar en él, me gustaría captar su atención en esa mañana con algo que de seguro usted ha experimentado y ha vivido. Yo no sé si a usted en algún momento de su vida le ha pasado que va a visitar a una familia por primera vez y usted está hablando con el padre de la familia y de repente ve a un niño que hace las mismas cosas que el padre. Habla igual, camina igual y quiere hacer en costumbres y malas costumbres casi lo mismo. ¿Le ha pasado alguna vez que usted dice, wow, no lo puedes negar, igualito a ti? Habla hasta igual a ti y quiere caminar igual a ti. No lo puedes negar. Y el niño no puede negar eso. Porque, hermanos, es innegable. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque hay un código genético interno llamado ADN en ese niño. Y por eso él va a tener esa genética de su padre. Y esto suena interesante por la impresión o el impacto que nos llevamos. Pero hermanos, esto es exactamente la realidad que el apóstol Juan hoy nos presenta en este pasaje y que en el pasaje anterior ya ha venido desarrollando. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios, pero a su vez vivir como un hijo del diablo. Yo no puedo decir que soy un hijo de luz cuando vivo como un hijo de tiniebla. Si usted lee el contexto del capítulo 1 del versículo 1 al versículo 10 de Primera de Juan, hay un contraste entre lo que hacen los hijos de Dios y los que hacen los hijos del diablo. Y me llama mucho la atención que Juan no se detiene en artículos para nombrar con un sinónimo al diablo, sino que él dice el diablo. Y hermanos, así como el código genético de un padre, biológicamente hablando, se lleva a un hijo, así el código genético del reino de los cielos también se nos acredita a nosotros si somos hijos de Dios. Y el versículo 10, que hace ya una semana veíamos, habla de esto. Y vean que Juan es claro al decir: el que no hace justicia y el que no ama a su hermano simplemente no es hijo de Dios. No obstante a esto, el que practica la justicia y ama a su hermano manifiesta el ADN de su Padre Celestial. En otras palabras, la prueba de nuestra paternidad no es la religión que decimos tener, sino el amor que practicamos. Y de eso precisamente se trata mi mensaje de hoy, el cual he titulado El ADN del amor. El ADN del amor. Y hermanos, para Dios el amor no es un adorno. Para Dios el amor es una identidad. El amor es lo que identifica, distingue a un verdadero cristiano de uno que no lo es. Y si se da cuenta, así como el ADN de un niño viene de sus antepasados, Juan nos recuerda que ser parte de la familia de Dios no viene de ahora, no es algo de última hora. Es que viene de allá, viene de una genética espiritual y eso se fomentó mucho cuando la iglesia nació en el libro de los Hechos. Y es por eso que esa verdad nos va a llevar a nuestro primer punto en esta mañana. El mensaje que no pasa de moda, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos
a otros. Y hermanos, vamos a masticar cada palabra para que entendamos lo que Juan nos quiere comunicar a través de este pasaje. Porque hemos dado por sentado tantas cosas y hemos repetido tantas cosas, los mismos textos, y hemos leído tantas veces la misma Biblia, que a veces pasamos por alto lo que el Señor quiere que no pasemos por alto. A veces damos por sentado cosas que no están dadas por sentado. Y es por eso que Juan nos recuerda que esto no es una novedad, que esto no es un mensaje de última hora, que esto no es algo que hoy nos nació decirlo, sino es algo que se viene hablando desde el principio. Y el fundamento del cual Juan habla es un principio. Pero quizás algunos dirán, hermano, ya yo sé que es amar a los hermanos. Amarlo es abrazarlo, es visitarlo. Eso yo lo hago. Hasta el perro lo visito yo y lo saco, lo acompaño. ¿Por qué Juan habla tanto del amor? Hermanos, la sencilla razón por la que el apóstol Juan habla tanto del amor es porque el amor al hermano no es un sentimiento que usted espera que le nazca mágicamente, sino que está basado en el carácter mismo de Dios. Por eso más adelante en este mismo libro o carta de Juan, él dice en el capítulo 4 versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es precisamente porque estamos unidos a ese Dios de amor es que estamos llamados a amar. ¿Se da cuenta? Si yo digo que tengo a Dios, la evidencia más palpable es que yo estoy amando. Y hermanos, el amor no es como hoy día lo han descrito. Bueno, el amor es un sentimiento emocional. El amor es algo que yo siento así en mi corazón, pero también en mi estómago. Es como un cosquilleo. No sé, algunos lo han descrito como mariposas volando dentro de su estómago. Eso yo nunca lo he visto, pero la gente dice que es así. Pero ¿será de ese amor o de esa clase de amor superficial de lo que el apóstol Juan nos está hablando en esta mañana? No, hermano. Juan nos está diciendo que el amor es una decisión de identidad porque somos hijos de un Dios que nos amó primero. Y hermanos, este mensaje se tiene que repetir una y otra vez porque es el mensaje central del evangelio, es la vértebra del evangelio. Y si usted y yo olvidamos esto, posiblemente mañana dejemos de ser cristianos. Por eso es que usted va a ver todo el Nuevo Testamento, desde los evangelios hasta las cartas juaninas, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago y del apóstol Pablo, hablando o pintadas con el amor, con ese amor sacrificial, el cual Cristo nos dio ejemplo para entregar. Y vean lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 34, en cuanto a este punto, porque él fue el que propició de una manera clara, sencilla y práctica lo que era el amor. Y él no lo dijo basado en un concepto abstracto, él lo dijo basado desde lo que él mismo enseñó y encarnó. Cristo es la encarnación misma del amor. Y vean cómo dice Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús hablándole a sus discípulos le dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos améis los unos a los otros como yo los he amado. Vean el estándar. Ustedes no sabían cómo amar, pero yo les he enseñado a amar. Y ahora quiero que de la misma manera que yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. Y miren qué práctico es esto, porque él no se queda solamente en el mandamiento, sino que él sigue diciendo en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieren amor uno por los otros.
Hermanos, el mundo no nos va a reconocer por cuánta Biblia sepamos. El mundo no nos va a reconocer por cuántos himnos cristianos nos sepamos y cantemos y gritemos. El mundo nos va a reconocer y nos va a distinguir y nos va a ver diferente a ellos en la manera en que estamos amando a nuestro hermano y en la manera en que estamos amando incluso a aquel vecino que es difícil de tratar. Por eso, amar según la palabra de Dios no es una opción. Si usted pensaba que era una opción, está equivocado. Estamos equivocados. Y a veces nos justificamos diciendo, pastor, pero yo lo amo. Yo lo amo. Pero de lejito, porque no me gusta su actitud. Pastor, yo lo amo, pero la Biblia dice que el sabio ve al mal y se aparta. Pero yo lo amo. Yo debo de apartarme porque el sabio ve al mal y se aparta. Pero yo lo amo. Hermanos, ese es un grave error. ¿Usted se imagina que Dios nos hubiera amado de lejos por nuestra actitud? ¿Dónde estaría usted y yo hoy? Si Dios amara por nuestra actitud o nos amara por nuestra actitud, ¿dónde usted y yo estaríamos hoy? Yo estoy seguro que estaríamos en un lugar distinto a este. No estaríamos aquí. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 8 nos dice que si hay una deuda que debamos tener, que sea el amarnos unos a los otros. Y el apóstol Pedro consolida este mandamiento en su primera carta en el capítulo 4:8 al decir, y sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Y vean que el apóstol Pedro habla de tener ferviente amor. ¿Y qué significa amar fervientemente? Hermanos, amar fervientemente significa que cuando alguien nos ofende, en lugar de publicar en los estados de WhatsApp o de alimentar el chisme, usted va a esa persona y le busca para arreglar sus asuntos. Amar fervientemente es perdonar cuando no merece ser perdonado, es amar cuando usted lo están odiando, es amar incluso cuando usted es ignorado. Eso es amar fervientemente o fervientemente. Para que me entienda un poco mejor y de lo que es el concepto de ferviente y lo que es en la práctica ser ferviente, déjenme confesarles algo. Hay muchas cosas en las que yo soy muy apasionado y ferviente. Y entre esas es el béisbol. Y recientemente Venezuela obtuvo uno de los títulos más codiciados por todos los que juegan béisbol. Y es alcanzar el campeonato mundialista de béisbol. Y hermanos, estos días yo estaba tan ferviente que en el noveno inning, en el octavo inning se empató el juego. Y yo, vamos a ganar, vamos allí. Y estaba, dale, pero batea, pónchalo. No sé si a usted le pasa eso, pero yo estaba ferviente, estaba emocionado y no tenía ni la mínima idea de apagar el televisor porque perdiéramos. Al contrario, vamos Acuña, sí puede. ¿A usted le pasa eso? Sí le pasa, ¿verdad? O solamente a mí me pasan esas cosas. Y quizás usted no es ferviente con el béisbol, pero es ferviente con su trabajo o es ferviente con la cocina. Pero hay algo que usted le apasiona y usted lo hace con pasión y devoción. Usted lo hace con entrega y sacrificio, sin importar lo que otros digan de usted. ¿Es así o no es así? Así mismo es, hermano. Por eso, piensen en esa energía que usted tiene en esos momentos de apasionamiento por algo que le gusta. Piensen en esa intensidad que usted le coloca y reflexione en su corazón en las siguientes preguntas. ¿Produce en nosotros esa misma emoción ferviente amar a nuestro prójimo? ¿Le pone usted esa misma pasión a perdonar a su hermano que le pone a defender su propia razón? Hermanos, si nuestra pasión solo se muestra
o la demostramos cuando todo nos va bien o cuando nos tratan bien, nuestro ADN todavía huele a mundo. Nuestro ADN todavía huele a Caín. Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto. El ADN del maligno. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermano, si usted lee este texto, Juan aquí habló como el hijo del trueno. Es cortante y sin rodeo, porque él aquí no habla de Caín como un simple ser humano que un día se levantó y le fue mal en el día. Él no habla de Caín como alguien que tuvo un impulso porque era de carácter fuerte y mató a su hermano. Él no habla de alguien que hoy amaneció con el apellido atravesado y hoy empezó a tratar mal a la gente y por eso mató a Abel. Él no habla de eso, sino que él hace, hermanos míos, una radiografía del corazón de Caín. Y en esa radiografía nos dice que su ADN era de ¿quién? No como Caín, que era del maligno. Pero ¿cómo llegó Juan a este punto? ¿Cómo él pudo dar ese diagnóstico tan certero acerca de Caín? Simplemente porque nadie se levanta un día diciendo, bueno, hoy voy a ser hijo del diablo. Bueno, hoy yo me declaro hijo del maligno. ¿Alguien se para así? Usted en la mañana se para diciendo eso. ¿Usted cree que Caín se levantó un día diciendo eso? No, hermano. Es un proceso de pecado silencioso. Nadie cae de la noche a la mañana. Eso es un proceso mediante el cual usted medita, razona, proyecta y ejecuta. Y eso era lo que Caín estaba haciendo. Y vean que Caín no mató a Abel por un pedazo de tierra o por una herencia. Él le mató por el solo hecho de no aceptar que Dios recibiera la ofrenda que Dios pedía de Abel y la de él no. Hermanos, Dios no aceptó la ofrenda de Caín por ser un Dios caprichoso o un Dios selectivo, sino porque Caín quiso ofrecer lo que a él mejor le parecía y no lo que Dios demandaba. Y esto trajo como consecuencia que en Caín se desarrollara ese ADN de la desobediencia que tiene un síntoma llamado envidia. Y fue movido por la envidia que Caín en su resentimiento, eso se le subió a la cabeza y mató a su hermano. Y esto es una historia que usted la ve en la Biblia y es cruel. Es dura. Es el primer asesinato en la Biblia. Quizá usted diga, bueno, pero creo que le estás echando como cubito, estás hablando de más. Eso no fue así. Hermano, sí fue así. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 7. Y lo he tratado de buscar en otra versión, esta vez NBI, porque allí dice algo claramente. Porque antes de que Caín hiciera lo que hizo, Dios le advirtió que no lo hiciera. Así como usted y yo, cuando vamos a hacer algo que a Dios no le agrada, Él nos advierte por medio de su palabra y por medio de sus siervos. Incluso aun cuando los siervos no hablan, las piedras hablan a su vida. ¿Le ha pasado alguna vez? A mí muchísimas. Casi siempre. Porque en ninguna tentación os vendrá que Dios también juntamente con ella no nos dé la salida. Vean lo que dice el versículo 7 de Génesis 4. El Señor le dice, Caín, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Hermano, Dios le avisó a Caín que el pecado lo estaba agazapando como una fiera, esperando el momento para saltar. Pero Caín
prefirió abrirle la puerta de su corazón al diablo e hizo lo que hizo. Y finalmente, hermanos míos, Caín no odiaba a Abel por lo que era Abel. Él odiaba la gracia de Dios en Abel. Se la voy a repetir. Caín no odiaba a Abel por lo que era Abel, sino que Caín odiaba la gracia de Dios reflejada en su hermano. Y este mismo sentimiento es el que tiene el mundo hacia aquellos que conocen a Cristo. Ese mismo sentimiento de aborrecimiento, de rabia, de ver en usted la gracia de Dios para este mundo. Y es por eso que en el versículo 13, el apóstol Juan nos advierte lo siguiente: hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen por eso, no tengan extraño de eso, no se impresionen por eso. No se impresionen, hermanos míos, si en su trabajo, en su propia familia, lo señalan por ser íntegro. No se preocupe por eso. No se extrañe cuando le digan, ahí va el santurrón de la familia. Hermanos, al final el mundo ama lo suyo. El mundo ama la venganza. El mundo ama el ojo por ojo. El mundo ama el orgullo. Pero cuando usted ama con el ADN del cielo, usted se vuelve un extraño para ese sistema. Cuando usted ama como Dios quiere que amemos, usted es diferente. Y es por eso que nuestro mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, da las mismas palabras que luego el apóstol Juan copia y pega en su carta. Dice Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Así que, hermanos míos, ese odio que a veces la gente le demuestra por caminar en santidad es irónicamente la mejor prueba de que usted es de Jesucristo. Esa muestra de desprecio del mundo hacia usted es irónicamente la evidencia de que usted es de Jesucristo. Pero ojo y cuidado con esto. Mucho cuidado, porque pudiera confundirse esto de ser aborrecido por seguir a Cristo cuando usted tiene un mal carácter. No es lo mismo ser aborrecido por la causa de Cristo que ser aborrecido por mi mal carácter. Aun cuando vengo a la iglesia. Y vean que esto lo estoy hablando de que el mundo nos va a atacar porque el mundo ama lo suyo. Pero estas cosas muchas veces también se cuelan dentro de nosotros. Y es allí, hermanos míos, donde no debemos justificarnos con la palabra de amor cristiano cuando yo no estoy amando. Hermanos, muchas veces el ADN de Caín tiene síntomas en nosotros. Y es por eso, hermanos míos, que yo quiero invitarle nuevamente a meditar en su corazón. Y en ese silencio que usted está allí, piense en lo siguiente: ¿se alegra usted genuinamente cuando ve a su hermano prosperar y ser usado por Dios? ¿Le causa alegría? ¿Le causa gozo ver cómo otro prospera y es usado por la mano de Dios? ¿O hay en usted un rastro del ADN de Caín que solo ama mientras el otro brille menos que usted? Hermanos, estas preguntas son fuertes. Y quizás alguno ya se sienta inquieto por ella. Y es normal, yo también me inquieto. Y aquí es donde nos damos cuenta que el amor no es un sentimiento romántico. Es una evidencia legal de que nuestra ciudadanía está en el cielo. Es una evidencia palpable de que mi vida está escondida en Cristo. Ahora, si el odio y la muerte
son consecuencias del ADN de Caín. El pulso o el amor es el pulso de la vida eterna. Versículo 14, y nos vamos a ir a nuestro tercer punto, el pulso de la salvación. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermano Juan aquí nos está entregando el termómetro espiritual definitivo. Y mucha gente busca prueba de salvación en su vida cristiana. Mucha gente cree que es salva porque habla nuevas lenguas místicas. Mucha gente cree que es cristiana porque viene todos los domingos a la iglesia. Mucha gente cree que es cristiana o que es hija de Dios por cuánta presencia de Dios siente el domingo en el culto. Pero hermano, Juan es claro, práctico y sencillo. ¿Usted quiere saber si de verdad tiene vida eterna? Mire cómo está amando a su hermano. ¿Quiere saber si eres salvo? Mídete bajo el termómetro de cuánto amor tienes por tu hermano. Déjeme decírselo de otra manera. Hermanos, la prueba de que usted y yo llevamos el ADN, que no llevamos el ADN de Caín, no es un certificado. O que llevamos el ADN del cielo, no es un certificado de bautismo, no es un certificado de membresía de la iglesia. Es la capacidad sobrenatural de amar a quien antes no soportábamos. La evidencia de que somos hijos de Dios es que usted hoy ama a quien que es difícil de amar. Porque es una capacidad sobrenatural que nos ha dado Dios para hacerlo. Esto no es algo que nace del humano, esto es algo que nace de Dios. Y Jesús dijo, porque amar a quienes nos aman, eso es fácil. ¿Quién no quiere amar a quien le ama? Ese es como comer cachapa con cochino y queso, hermano. Riquísimo, chévere. Pero amar a tu enemigo, amar a quien te menosprecia, amar a quien no te quiere, donde te ve los pies, no te quiere ver la cabeza. Es allí donde Jesús dijo que esa es la verdadera evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y vean que Jesús no dejó tintas grises en esta información en cuanto al amor, sino que dijo, si no te ama como tu hermano, ámalo como tu enemigo, pero ámalo. Pero es que es difícil amarlo. Así sea tu enemigo, ámalo. Y vea que Juan profundiza aún más en esto al decir, sin mucho protocolo, el que no ama permanece en muerte. Y esto suena duro, hermanos. El que no ama permanece en muerte. Es decir, usted puede estar sentado en la primera fila con el respeto de los que están sentados en la primera fila. Usted puede leer la Biblia y tener una Biblia más grande que esta. Usted puede ir y dar comida a los necesitados. Usted puede ir y hacer cualquier obra buena. Pero si en su corazón hay odio, usted no es de Dios. Y eso suena feo. Y usted permanece en muerte. Quiere decir que usted todavía está en la tumba de Caín. Y no se ofenda conmigo, es lo que la Biblia dice. O no se ponga bravo conmigo. No, hermanos, pero es que la Biblia es clara. Y si miramos el versículo 15, Juan no se queda en la superficie del 14, sino que en el versículo 15 él boga mar adentro y dice lo siguiente: todo aquel, bueno, yo no lo amo, no hay problema. ¿Cómo lo voy a amar si no lo conozco? Está bien, no hay problema. Pero en el 15, para llevarnos a matar nuestras objeciones, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es
homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si lo primero que él dijo en el 14, usted y yo no lo entendimos, yo creo que no hay más duda en el versículo 15. Hermano, yo leía esto y leo esto, y esto es fuerte. Esto es fuerte. Porque Juan está equiparando aquí el odio con el asesinato. Delante de Dios, todo aquel que odia es un asesino. Y hermanos, aquí la palabra de Dios nos deja sin excusa. Nos deja sin aire. Es como un gancho que le dieron a usted aquí y lo dejó allí. Porque él dice que la vida eterna se evidencia en mí si yo amo. Y contrario a esto no aborrezco. Pero, hermanos, yo creo que usted está siendo muy frontal. Yo no amo al vecino que nunca me ha caído bien. No es que no lo ama, o sea, normal. Yo lo veo y es normal. O sea, yo no le deseo mal, más bien, por el contrario, le deseo bien. Yo le deseo bien. Incluso, ni le he hecho nada mal. Simplemente nos vemos y no nos saludamos. Pero normal. Sí, aquella relación que tuve y hoy nos vemos, no nos odiamos, pero tampoco nos amamos, pero tampoco nos queremos ver. No nos tenemos nada, pero no sentimos nada, pero en nosotros está, ¿cómo le explico para que me entiendan? No hay explicaciones. O aborreces o amas. O amas o aborreces. Y hermanos, aborrecer, según la Biblia, es matar al otro en nuestro corazón. Es desearle que al otro le vaya mal. Es matarlo 1000 veces diarias en nuestra mente. Hermanos, es quitarle su valor como imagen de Dios. Y hermano, mire qué fácil es caer en esto. Es fácil caer en esto. Y miren, vamos a poner un ejemplo acá. ¿Alguna vez usted ha dejado de hablarle a alguna persona por orgullo? Eso es homicidio. Y hermano, Juan nos advierte que un corazón que guarda ese veneno no tiene espacio para la vida eterna. Y esto suena muy duro, hermano. Yo siempre digo, a mí me tocan unos pasajes bien difíciles. Porque yo no encuentro, no hallo en mis estándares humanos que esto sea asimilado fácilmente. Por eso le decía, esto hay que masticarlo, palabra por palabra. Y hermano, yo sé que usted está allí, al igual que yo, y el Espíritu Santo nos está trayendo a la mente a aquellas personas a quien no le hablamos. Nos está trayendo a la mente a aquellas personas a quien aborrecemos. Y no con la intención, hermanos míos, de que sigamos guardando ese rencor allí, sino por el contrario, con la intención de que nos rindamos a Cristo y vayamos y pidamos perdón. Con la intención de que nos rindamos a Cristo y vayamos y perdonemos. Yo sé que hay personas que se vienen a nuestra cabeza, pero eso es automático. Hermano, pero quiero consolar tu corazón. El mismo Cristo que perdonó tus pecados ayer, es el mismo que perdona tus pecados hoy. Y si tú hoy traes esa ofensa, si hoy tú traes ese orgullo, si tú hoy traes esa envidia, ese resentimiento a Él, Él te va a perdonar, pero Él también te dice, quítese de vosotros toda amargura, toda envidia, todo celo, todo resentimiento. Él perdona.
pero nos envía a actuar. Porque el que reconoce su pecado y se aparta, o el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Dios nos espera como un padre compasivo, porque un corazón contrito y humillado a Él no desprecia jamás. Y un corazón perdonado no debe resistirse a obedecer lo que el Señor le dice. Por eso, hermanos míos, y con esa paz que quiero traer a su corazón, ¿a quién hemos borrado de nuestra mente o de nuestra vida motivado por la amargura y el resentimiento? ¿A quién nos está inquietando el Señor hoy mismo a perdonar? ¿A quién? Hermano, si esto que acabamos de hablar está en usted, no espere mañana, ni más tarde, ni la noche, ni el año que viene. Vaya hoy mismo y envíe un mensaje de texto. Vaya hoy mismo y haga una llamada. Hoy la tecnología está tan avanzada que usted puede hacer una llamada o videollamada y puede ver a la persona. Vaya y visítela. Pero vaya y perdona al quien tenga que perdonar, y vaya y pida perdón al que tiene que pedirle perdón. Y ojo, no lo va a hacer en su fuerza. El Señor está con usted. El Señor está con nosotros. Hermanos, obedecer los mandamientos del Señor humanamente se llama legalismo, pero obedecer los mandamientos del Señor en la capacidad que da el Señor se llama obediencia. Se llama obediencia amorosa, porque nosotros no vamos solos, el Señor está con nosotros. Así que no deje que su hermosa salvación, que tuvo un costo altísimo, sea menospreciada por un rencor, por un resentimiento. Recuerde, la evidencia de que somos hijos de Dios es que amamos y perdonamos de la manera misma que Cristo nos amó y nos perdonó. Es decir, incondicionalmente. Y esto nos va a llevar a nuestro cuarto y último punto. La prueba del amor cristiano. Ya Juan, como vimos, nos hizo un examen médico y nos mostró que el odio es muerte. Juan hizo un rayos X y por medio de nuestra reflexión personal, íntima, nos mostró si nuestro ADN es del cielo, del Señor, o nuestro ADN es de Caín. Y ahora, hermanos míos, Él pasa a la parte práctica. Él va a lo que se palpa, a lo que se ve. Y quizá usted diga, bueno, pastor, pero yo soy de Dios. Pero no sé, ahora con todo eso me siento en duda. ¿Cómo entonces ahora yo puedo saber o puedo medir o puedo mostrar que tengo el ADN del cielo? Bueno, hermanos, sencillamente podemos hacerlo por lo siguiente. Vean lo que dice el versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Si usted quiere ver una muestra de amor, mire la cruz. Y estando Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la cruz, cuando lo maldecían, cuando le decían todo lo que le dijeron, Él no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Hermano, Él estando allí en la condición de Dios y hombre al mismo tiempo, Él pudiendo zaparse de esa cruz o bajarse de esa cruz, no lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y por eso Juan dice, para que ustedes puedan entender, para que el combustible del amor en usted se active para con otros, miren a la cruz, miren en la manera en que fueron amados. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren la cruz. Y yo les invito a mirar la cruz en esta mañana. Miren la cruz. Mire la corona de espina. Mire los clavos en sus manos y sus pies. Mire su costado traspasado por una lanza.
Miren allí el amor de Cristo. Y ya miró, ¿merecía usted que Cristo muriera por usted de esa manera? ¿Merecía que un Dios o que un hombre justo como fue Cristo, sin pecado, sin maldad, padeciera por usted en esa cruz? No, hermano, no. Y es allí, hermanos míos, donde Pablo o Juan también nos hace entender que el inocente murió por el culpable. Y hermanos míos, usted y yo merecíamos la muerte, usted y yo merecíamos la ira de Dios, usted y yo merecíamos el infierno, pero Cristo por amor no nos dejó ir allí. Hermanos, Él siendo un Dios santo, 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 y sabiendo que nosotros le ofendimos, le ofendemos y lo ofenderemos, Él quiso amarnos así. Y aquí es donde vemos el choque de los dos ADNs. El ADN del maligno, que era la representación de Caín, salió a matar a su hermano. Pero el ADN del cielo, que lo tiene Cristo, Él salió a rescatar a sus enemigos. Hermanos, esta es la buena noticia del Evangelio. Que Cristo murió por pecadores para darnos vida eterna. Estas son las gloriosas palabras de nuestro buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también esto es el combustible, el estímulo que nos debe llevar a cumplir lo siguiente que dice el versículo 16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow, Señor, qué estándar tan alto nos acabas de poner. También nosotros, y vean que dice debemos, no es una opción, es un deber, poner nuestras vidas por los hermanos. Pero Juan sabe lo que ya usted pensó. Yo no voy a dar mi vida por nadie. Y como Juan sabe que usted y yo no vamos a dar nuestra vida literalmente, Él nos pone a prueba en un examen que nadie puede esquivar. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan sabe que usted y yo no vamos a dar nuestra vida literalmente, pero él sabe que usted y yo estamos capacitados para dar de lo que Dios nos ha dado. Y hermanos, esto, y seamos honestos, en una situación país como la que nosotros vivimos, quizás este texto se hace difícil obedecer, porque sabemos lo que cuesta cada artículo de la cesta básica, sabemos lo que cuesta cada bolívar que sale de nuestro bolsillo, ¿sí o no? Y quizás eso usted lo ha llevado a un gigantesco desafío. Pero si doy esto, y si me quedo sin nada. Pero ¿sabe algo, hermanos? Aquí es donde la gracia de Dios brilla con su máxima esplendor. Cuando damos no de lo que nos sobra, sino que damos de lo que tenemos, aún en lo poquito. Y hermanos, esta es la diferencia. Y piensen en esto por un momento. A veces el Señor permite que usted tenga un poquito más que otro, no para que lo acumule, sino para hacer un canal de provisión. Y déjemelo decírselo de otra manera. Si usted ve que un hermano está pasando por un momento duro y usted tiene la bendición de poder ayudarlo, no guarde esa bendición, compártela. Sea usted ese medio de gracia. Y hay algo que me llamó la atención y lo voy a decir aquí. No permita que el temor a la escasez cierre su corazón, porque el Dios que provee para usted también quiere proveer a través de usted. Y esto es el evangelio práctico del apóstol Juan como muestra de que somos de Dios manifestando amor en lo cotidiano. Y Santiago, como Dios es el único autor de la Biblia, divinamente hablando,
Él conecta, y podemos conectar esta enseñanza con lo que Santiago en el capítulo 2 de su carta, versículo 15 al 16 dice. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Hermano, ¿de qué sirve eso? Venir a los cultos todos los domingos, alabar a Dios con libertad, escuchar la palabra, pero un hermano necesita algo y no teniendo. Santiago dice, ¿de qué sirve? El que actúa así tiene una fe, pero muerta. Porque la fe sin obra es muerta. El evangelio sin amor es muerto. Y vean que Santiago más adelante dice, bueno, vamos a orar y bueno, ven paz, el Señor te bendiga, hermano. Una bendición poder orar por ti. El Señor sacie todas tus necesidades. ¿Pero qué es lo que tú necesitas? Agua. Salud. Pero lo guardo. Qué contradicciones tenemos a veces, hermanos. Hermanos, el amor no solo dice voy a orar por ti mientras se esconde el paquete de arroz. El amor dice, sí, voy a orar por ti, sí, tengo fe, pero aquí está eso, hermano mío. No es quizás todo lo que cubre tu falta, pero sí algo para que te ayudes. ¿Con cuánta disposición estamos dando de lo que Dios nos ha dado? ¿Con cuánta intencionalidad nos estamos dejando usar por Dios para no ser solamente un canal de bendición o un receptor de su bendición, sino un canal de su bendición? Vean que Juan muestra lo práctico, lo palpable. Y esto es confrontador. Y es por eso que el apóstol Juan termina este pasaje en el versículo 18 ya con una posición firme, pero con una ternura paternal, y dice, hijitos míos. Y yo me imagino a Juan escribiendo esto, pero véalo y siéntalo usted como alguien que está frente a usted con una mirada amorosa, con una mirada que quiere el bien para su vida, diciéndole lo siguiente: hermanos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No amemos de palabra. Eso es fácil, decir yo te amo. No amemos de palabra, sino de hechos y en verdad. Y hermanos, ¿qué significa eso en la práctica? Yo quiero vivir como dice Juan. ¿Cómo hago para mostrar mañana lunes el ADN del cielo en mi vida? Bueno, hermanos, mire qué sencillo es. Número uno, vivir o amar no de hechos, o más bien no de lengua y de palabra, sino de hechos y en verdad, es morir a nuestro derecho de tener la razón y perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Es responder con gracia al que nos trata mal. Es llegar cansado de su trabajo y en lugar de encerrarse en su habitación a lo suyo, decide poner su vida por su esposa, ayudándola en los quehaceres y en la atención de sus hijos. Hermanos, amar de hecho y de verdad es darle la cola a un hermano que sale en horas del mediodía bajo un sol bastante inclemente y lo lleva a su casa porque usted tiene espacio en su vehículo. Eso es amar. A mostrar ese amor en lo práctico, hermanos míos, es compartir con un vecino esa tacita de café, pero también esa harina pan, para que él no solamente se dé cuenta de que usted es cristiano de palabra, sino cristiano de hecho y de verdad. Hermanos, eso es vivir amando, no de lenguas ni de palabra, sino de hecho y verdad. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo intencionalmente? Vamos a ponerlo más práctico.
Al finalizar el culto aquí todos nos abrazamos, nos queremos, nos abrazamos. Pero ¿cuántos pasajeros lleva usted en su carro? ¿Cuántos espacios vacíos lleva usted al salir de la iglesia? Es intencional al decirle a alguien, hermano, yo le quiero llevar hoy a su casa. Pero es que la gasolina no me da. El Señor le provee para la gasolina y para arreglar el carro cuando se daña también. Recuerde que cuando usted oraba por el carro es para que fuera de una bendición a su vida y a la vida de los que le rodean. Preste servicio, que eso no se le va a quitar nada. El Señor ama eso y usted debe amar lo que el Señor ama y yo también. Así que, hermanos míos, amar de hecho y en verdad no es ser grandes hazañas en las redes sociales. ¿Viste? Llevé a la hermana. No, es morir a nuestro orgullo y comodidades todos los días. Eso es amar en hechos y verdad. Y ya para terminar, amada iglesia, después de mirarnos al espejo de la palabra de Dios, ¿considera usted que hay alguna excusa? ¿Tenemos alguna excusa delante de Dios hoy? Hermanos, el amor no es una opción, es el ADN de nuestra identidad en Cristo. Recuerde, ya usted no pertenece a la descendencia de Caín. Usted fue comprado por la sangre del Cordero. Eso es más que cualquier poca cosa. Eso es súper más que muchas cosas. Por eso, yo les ruego con toda mi alma, amados hermanos, queridos hermanos, hijitos míos, como dice Juan, que hoy salga de este lugar con la paz que ha sido perdonado, pero por sobre todas las cosas con la seguridad que el Espíritu Santo le ha capacitado para usted perdonar y amar como Cristo le perdonó y amó. Así que mañana, cuando el orgullo intente cerrar su boca, acuérdese que usted fue perdonado. Perdone también. Mañana, cuando el egoísmo le quiera cerrar la mano, acuérdese que usted ha recibido gracia sobre gracia en Cristo Jesús. Así que mañana, cuando su corazón se quiera endurecer para no amar, aférrese a la palabra de Dios que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Apropiese de eso. Señor, apropiese de esa verdad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para no perdonar, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que estamos capacitados, hermanos míos. Y un último llamado es para los amigos que están hoy en ese lugar y que nos visitan. Y quizás está amigo o hermano que se ha alejado del Señor, diga: bueno, qué duro tuvo ese mensaje hoy. Y quizás usted, al escuchar este mensaje, también se ha sentido confrontado, porque hay rencores en su corazón, hay amargura en su corazón. Pero quiero decirle algo: si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, no desprecies su voz, no desprecies su llamado. El Señor te dice hoy en su palabra: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amigo, ¿ve lo que dice el texto o escuchaste? No necesitas una religión. No necesitas hacer mucho esfuerzo humano para salvarte. Solo necesitas creer. Por eso te invito: corre a Cristo hoy. Él es el que puede dar la paz que tu alma necesita. Él es el que puede calmar todos tus temores o calmar todos tus temores. Y por sobre todas las cosas, darte vida y vida en abundancia. Así que, puestos en pie, amados hermanos.